Grabación. A ver, por favor. Decirme. Esto es primero de bachillerato. Qué sorprendente. A ver. Decirme. Por ahora, deberíamos tener todos claro, ¿vale? Y si no lo tenéis, que hemos hablado de dos tipos de movimientos, los movimientos rectilíneos y uniformes, en los que la velocidad es constante. La fórmula es: la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y hemos hablado también de movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, en los que la aceleración es constante. Y tenemos que manejar... Sí, hola. Profe, que no se ve la pizarra. No se ve la pizarra, fallo mío. Un momentito, por favor. Vale, porque no estoy presentando. Vale, a ver, ahora. ¿Ahora sí? Sí. Vale, fenomenal. Sí. Continuamos entonces. Entonces, la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje de las X por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad, si el eje de movimiento es el eje de las X, será la velocidad inicial en el eje de las X más la aceleración por el tiempo. ¿Vale? Estas son las fórmulas que describen estos movimientos. ¿El qué? X sub 0, posición inicial, ¿vale? ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas que hemos visto. De verdad que no hemos visto más. Pero bueno, sí, las hace. Ayer yo vi que estaban dando caída libre, ¿no? No, la caída libre empezamos hoy, ¿vale? Bueno, no, caída libre lo vimos ayer, pero la caída libre, ¿vale? Si en vez de decir que el eje de movimiento es el eje de las X, si decimos que es el eje Y, pues entonces en vez la X, que es una distancia al origen, pues la distancia al origen la llama así. Vale, pues altura, pues bueno. Y no te lo vas a creer. Donde aquí dices posición inicial, aquí vas a decir altura inicial. Donde aquí dices velocidad inicial en el eje de las X, aquí vas a decir velocidad inicial en el eje de las X. Por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Típicamente, cuando es caída libre, la aceleración es la de la gravedad, que vale menos 10 metros segundo al cuadrado. ¿Vale? Con lo cual es exactamente esa misma fórmula. ¿Sí? Sí, el V0X, ¿vale? No es ningún sponsor de Vox ni nada por el estilo, ¿vale? Es velocidad inicial en el eje X. A ver, en ciencia escribimos muchas letritas, ¿vale? Eje X. Pero esas letritas lo que significan es un concepto. Comprender la ciencia es comprender el concepto que está por detrás de la letrita, ¿vale? Que la llames V o V' o... es igual el nombre que le pongas. Hemos visto también que la aceleración puede ser la aceleración tangencial cuando cambia la velocidad con el tiempo, ¿vale? Y hemos visto que en las curvas, ¿no?, nos aparece una aceleración que es la aceleración normal, que es v cuadrado partido por r, ¿verdad? Que es la aceleración normal, que también se le llama aceleración centrípeta, ¿sí? Y por ahora no hemos visto más, ¿sí? Vale, pues vamos a ver. Si un coche se mueve a 72 km/h y acelera y se pone a 108 km/h. Después mantiene esa velocidad constante y entra en una curva. ¿Vale? Acelera y se pone a 108 km/h en 6 segundos.
¿vale? Si no te digo en cuánto tiempo acelera, no puedes calcular cuánto va, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo entendéis? Entonces, el coche pues, va por una carretera recta, ¿vale? Aquí va a 72 km/h, acelera durante 6 segundos y se nos pone a 108 km/h, ¿vale? Y luego aquí se mantiene a 108 km/h y entra en una curva de radio R igual a 50 metros, ¿vale? El radio de giro de la curva, 50 metros, ¿sí? Entonces, cuando el coche está por aquí, ¿vale? Está dando la curva y mantiene esa velocidad de 108 km/h constante durante toda esa curva, ¿sí? Entonces nos preguntan calcular todas las aceleraciones que ha sufrido el coche. Entonces hay una que es debido a la acción del acelerador, es decir, yo piso el pedal y el coche corre más. Esa aceleración es esta de aquí, la que me permite pasar de 72 km/h a 108 km/h en 6 segundos. Para utilizar unidades del sistema internacional, lo que voy a hacer es, ¿vale? Esta, si quieres, la llamamos la velocidad 1 y aquí esta va a ser la velocidad 2. ¿Cuánto vale la aceleración tangencial? La variación de la velocidad entre el tiempo que tarda en variarlo. Claro, de 0 a 100, ¿vale? Un Ferrari y un coche normal, ambos alcanzan los 100 km/h, pero el Ferrari, que es mucho más potente, acelera mucho más rápido. La variación de velocidad es de 0 a 100 km/h, es la misma, pero la aceleración del Ferrari es mayor porque el Ferrari tarda menos tiempo, ¿vale? Esa es la aceleración de la que estamos hablando cuando hablamos de una aceleración tangencial. A ver, lo primero, esos 72... Sí, dime. Vamos a calcularla. Y mira, cuando me estoy moviendo a 72 km/h, eso es lo mismo que 72 veces un kilómetro en una hora, ¿verdad? Entonces estos son 72.000 metros en 3.600 segundos, o qué buen rollo, 20 metros segundos, ¿vale? Haces este mismo proceso para los 108 y te saldrá que son 30 metros por segundo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos calculando cuando hablamos de una aceleración tangencial? Es la aceleración del acelerador, ¿vale? La de, estoy en un coche, aprieto el acelerador y el coche se mueve más rápido. Pues ¿cuánta velocidad he ganado por unidad de tiempo? He pasado de 20 metros por segundo a 30 metros por segundo. Así que la velocidad final, 30 metros por segundo, menos 20 metros por segundo. Claro, esto significa que el coche ha ganado 10 metros por segundo. La velocidad se ha incrementado. No estoy en la curva, estoy en recto. Esto es en recto, ¿vale? Ya luego entramos en la curva, si te parece, ¿vale? Entonces estoy en recto. 30 metros por segundo, menos 20 metros por segundo, y el tiempo que he tardado, te dicen que he tardado 6 segundos. 6 segundos, ¿vale? En el fondo es velocidad final menos velocidad inicial partido de tiempo, claro. Porque es una manera alternativa de definirlo, pero sí, es la misma fórmula. Entonces, he ganado 10 metros por segundo, ¿vale? La velocidad se ha incrementado en 10 metros por segundo a lo largo de 6 segundos. 10 entre 6, eso es 1,67 metros segundo al cuadrado. ¿Perdona? No se ve, perdón. Ahí lo tenéis, ¿vale? 10 entre 6 es 1,67, si lo haces con la calculadora te saldrá. Y metros segundo al cuadrado, ¿eso qué significa? Que la velocidad se ha incrementado en 1,67 metros por segundo cada uno de los 6 segundos que he estado acelerando, ¿vale? Por eso las unidades de metros partido por segundo al cuadrado. Es una ganancia de velocidad. Si hubiésemos frenado, la aceleración me saldría negativa, porque habría sido una pérdida de velocidad. ¿Vale o no vale? ¿Sí? ¿Lo estáis visualizando esto? Es decir, voy en un coche. ¿A qué velocidad vamos? A 20 metros por segundo.
Venga, Paco, dale, majo, que vamos muy lentos. Paco acelera, Paco pisa el acelerador y de 20 metros por segundo pasamos a 30 metros por segundo en 6 segundos. Tardamos 6 segundos en acelerar. ¿Cuánto vale la aceleración que ha sufrido ese coche? 1,67 metros partido por segundo al cuadrado. Ojo, durante esos 6 segundos, claro. Antes de esos 6 segundos, ¿cuánto valía la aceleración? Cuando iba todo el rato a 72 por hora. Voy a 72, a 72, a 72, a 72, a 72, a 72. ¿Cuánto vale la aceleración durante todo ese rato? 0. La aceleración es la variación de la velocidad. Si vas todo el rato a la misma velocidad, no tienes aceleración, ¿vale? Tú te metes en un Ferrari y te pones al máximo, los 330 km/h. Al principio tú le pegas un pisotón al Ferrari, acelera, y ya cuando alcanzas los 330 km/h vas muy rápido, la velocidad es muy alta, pero ya no puedes acelerar más, no puedes ganar velocidad, ¿vale? Y en todo caso podrías frenar, ¿vale? No confundamos velocidad, que es lo rápido que te mueves, con aceleración, que es cuánto varía la velocidad. La aceleración sería un cambio de velocidad. Efectivamente, la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. O sea que si la velocidad es constante y no cambia de aceleración es 0. Claro, si tú vas a 100 todo el rato, voy a 100 todo el rato. ¿Cuánto cambia tu velocidad? 0. La aceleración es 0. ¿Vale? A ver, ¿es esta la única aceleración que nos podemos encontrar? No. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector, ¿vale? Y como hemos visto, pues los vectores pueden cambiar. Son flechas, ¿vale? Son flechas que tienen una longitud, eso sería el módulo, ¿vale? Si quieres a este coche le podemos representar esta velocidad mediante una flecha de tamaño 20, ahí, y luego acelera, y entonces la velocidad es un vector un poquito más largo. Ahí la velocidad vale 30, ¿vale? ¿Y con eso qué estás diciendo? Pues que me estoy moviendo a 20 y hacia la derecha, ojo. Y luego me estoy moviendo a 30 hacia la derecha, ¿vale? Pero claro, los vectores no solamente pueden modificarse porque sean más largos o más cortos, porque tengan una longitud mayor o una longitud menor. Los vectores tienen una orientación en el espacio, tienen una dirección. Y como la velocidad es un vector, puedes tener un cambio en la velocidad no debido a que cambie el módulo, no debido a que cambie la longitud de ese vector, sino debido a que cambia la orientación en el espacio. Cuando tú entras en una curva, el vector velocidad hace así en la entrada, aquí hace así, aquí hace así, ahí hace así, ¿verdad? Porque estás girando, ¿vale? El vector velocidad es algo que va recto. Si va recto vas así, pero si estás girando haces así. Y aunque no cambie, ¿vale? Aunque tú mires el velocímetro y digas, es que estoy yendo todo el rato a 108 km/h, a 30 metros por segundo. Sí. El módulo, ¿vale? La longitud del vector es la misma, pero la dirección del vector no es la misma, porque el coche está girando. Entonces, esa aceleración que aparece debido al cambio en la dirección es la aceleración normal, y es el cuadrado de la velocidad partido por el radio de giro. Lo habéis notado 1000 veces. Cuando habéis entrado en un coche y el coche ha dado una curva y has notado que te vas hacia el lado de la curva, ahí estás notando esa aceleración, ¿vale? Tu cuerpo quiere continuar yendo con la velocidad a la que iba, y eso no solo implica el mismo módulo, es decir, si me muevo a 30 metros por segundo para allá, quiero continuar yendo a 30 metros por segundo para allá, sino que es que además es en la misma dirección. Si me estoy moviendo para allá, quiero continuar moviéndome para allá, ¿vale? Eso es la ley de inercia, ¿vale? Que nos la dio Galileo. Entonces, este cuadrado de la velocidad, ¿vale? En el momento en el que estoy girando, ¿cuánto vale esa aceleración normal? Pues v es 30, que al cuadrado es 900, y el radio de giro es 50, hemos dicho. 900 entre 50 sería 18 metros segundo al cuadrado, ¿vale? De la velocidad a la que te estás moviendo. Tú estás moviéndote a 30 todo el rato, pero estás girando, ¿vale? Entonces esa aceleración sería 18 metros segundo al cuadrado, si no me he equivocado. No me he equivocado. Entonces,
A ver, sería entrar muy pasado, sería entrar bastante, muy pasado en una curva, ¿vale? Notarías un montón, ¿vale? Podrías tener un accidente, de hecho, serían casi 2 Gs. Los pilotos de Fórmula 1, ¿vale? Tienen aceleraciones de 4 Gs, de 5 Gs, cuando entran, pues eso, ¿no? Entran en curvas muy cerradas, entran a 200 y pico, y si haces el cálculo, entran con 3, 4 Gs. Eso implica, ¿habéis visto los cuellos que tienen? Y además el casco va clavado al chasis, ¿vale? Es decir, el casco va automático, ¿vale? Tipo va así. No, pero aún así tienen unos cuellos que parecen osos. Si una persona normal se metiera en un coche de Fórmula 1 y le dieras las vueltas de un gran premio, le rompías el cuello, le matabas. ¿Vale? Es así de sencillo. Entonces, son auténticos toros. Y es por eso, es porque, claro, entran súper rápido en curvas muy cerradas, y entonces es como, ¿vale? Eso vale, sí, claro, el coche te sujeta, pero el cuello sufre, ¿vale? Así que, y eso es la aceleración normal, es la aceleración centrípeta. Cuando, ¿vale? En ejemplos un poquito más profanos y más cercanos a nosotros, cuando en casa ponemos ponemos la lavadora y la ponemos a centrifugar, ¿vale? La centrifugadora lo que hace es utilizar la aceleración centrífuga, ¿vale? Para que las gotas de agua, ¿vale? Para secar la ropa, porque claro, la ropa está dentro del tambor, pero el agua puede salir, tienes agujeritos. Entonces, en el momento en el que lo haces girar a toda leche, lo que haces es que el agua salga despedida. ¿Debido a quién? A la aceleración centrífuga. ¿Por qué? Porque el radio de giro es muy pequeñito, ¿vale? Y como el radio de giro es muy pequeñito y está en el denominador, la aceleración centrífuga es muy alta. Y, a ver, para lavar la ropa la empapas totalmente, pero después del proceso de centrifugado la ropa sale, bueno, un poquito húmeda, pero nada más, ¿vale? Es por eso, nos aprovechamos de la aceleración centrífuga o centrípeta o normal, como quieras llamarlo, ¿vale? Es normal en el sentido matemático de la palabra, no en el sentido psicológico. Es normal, ¿vale? Normal en matemáticas significa perpendicular, ¿sí? Tienes un giro y esta aceleración es perpendicular al giro, ¿sí? ¿Pillado? Pues esas son las aceleraciones. ¿Todo el mundo ha entendido todo? ¿Sí? Por favor, lo reviséis en casa, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis me preguntáis, ¿sí? Vale, hoy vamos a poner en valor, ¿vale? Lo que sabemos hasta ahora, porque vamos a hablar de tiro parabólico, ¿vale? Tiro parabólico. Tiro parabólico, el de pegarle una patada a un balón y ver qué diablos le pasa al balón, ¿vale? Entonces, como siempre, ponemos nuestro sistema de referencia con respecto al cual vamos a definir el movimiento, ¿vale? Entonces yo le pego una patada ahí, tacatá. Voy a tener una velocidad inicial v0, ¿no? Imagínate, dicen, los futbolistas profesionales pueden llegar a chutar a 120 km/h, ¿vale? A 120 km/h, ¿sí? Una pelota que sale a 30 grados con la horizontal, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué nos van a preguntar? Nos van a preguntar, chuta. Tenía unos alumnos muy cachondos que me regalaron un cuadernillo de ortografía. Lo siento, si mi ortografía es una mierda. Te van a preguntar dónde cae y cuánto tiempo tarda. ¿Vale? Y también te van a preguntar a qué altura máxima llega el balón. Sí. ¿Vale? Entonces siempre te van a... ¿Vale? Siempre preguntan lo mismo. Somos así de pesados. Grados con la horizontal. Lo que te están diciendo es que este angulito de aquí, alfa, es 30 grados, ¿vale?
¿Sí? A ver, súper importante, chicos y chicas. Voy a pintarlo. ¿Qué es esto? Mi borrador de trazos, chaval. Soy un tío serio. Vamos a pintar el vector bien pintado. No, eso no es pintar el vector bien pintado, eso es una mierda. Ahí lo tienes. Ahí, venga, tacata. Entonces, con esto te están diciendo, oye, que el ángulo, ese ángulo es de 30 grados con la horizontal, ¿vale? Chicos, por favor, esto es súper importante. Tu velocidad inicial es un vector, ¿vale? ¿Sí? ¿Dónde cae? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿A qué altura máxima llega el balón? Ese vector lo tenemos que descomponer. Por fin, esto mirad todos. Este vector lo tenemos que descomponer en sus componentes en el eje X y en el eje de las Y. ¿Vale? Es decir, no es lo mismo chutar. Si chuto a 120 km/h no es lo mismo si chuto así o si chuto así. ¿Vale? Dependiendo de la dirección va a ocurrir una cosa u otra. ¿Sí? Entonces 120 evidentemente es una medida de la fuerza del futbolista. Pero el futbolista puede decidir tirar raso. ¿Vale? Si tira raso, el movimiento va a ser solo en el eje de las X. ¿Vale? Y si forma un ángulo, vas a tener movimiento en el eje de las X y en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, lo primero y fundamental es descomponer la velocidad inicial en sus componentes cartesianas, ¿vale? Es decir, las proyecciones en los ejes X e Y. Os lo estoy pintando en rojo y en mayúsculas porque esto no es un error que se suele cometer. En realidad sí. ¿Vale? Por favor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Me dicen, el futbolista ha disparado a 120 km/h y formando un ángulo de 30 grados. Tendrías que decir, esta parte de aquí es la velocidad inicial en el eje de las X, ¿vale? La proyección de la velocidad sobre el eje X, ¿sí? Y esta parte de aquí es la velocidad inicial en el eje de las Y. Cuando te dicen que chuta a 120 km/h, lo que te están dando es la longitud de ese vector, el módulo de ese vector, ¿vale? Del vector de la velocidad inicial. ¿Sí? ¿Me estáis siguiendo? A ver, ¿habéis dado... Vale, que no te preocupes, que los... Vale, ¿y vectores? Esto explica un par de cosas. Claro, es que no estuviste en las clases iniciales. Vale, es que al principio estuve dando un rato el tostón con los vectores. Venga. Claro, no te preocupes, no pasa nada. Hasta en las mejores familias pasa. Venga, vamos con ello. A ver, ¿qué es un vector? Sí, seguro que revisar las cosas de vectores nos va a venir bien a todos. A ver, un vector es una flecha, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo definir un vector? Puedo decir, mira, voy a buscar sus proyecciones sobre los ejes, eje X y eje Y, ¿vale? ¿Qué es una proyección? Pues mira, básicamente, si la flecha que yo estoy intentando definir es esta, y yo digo, oye, que mi origen es este, aquí. La proyección sobre el eje de las X sería como iluminar con un foco desde arriba
y ver cuál es su sombrita, ¿vale? Así, chas, esta longitud, ¿sí? ¿Y cuál sería su proyección en el eje de las IES? Pues sería como iluminar desde un lado y ver la sombrita que proyecta en la pared, sería esta altura, ¿vale? Entonces, si este es un vector V, esto de aquí es la Vx, la componente X de ese vector, ¿vale? Y esta parte de aquí es la VY, la componente Y de ese vector. Si te fijas, estamos formando un triángulo rectángulo, un triángulo de 90 grados. Claro, ¿yo qué te puedo decir? Mira, el vector V es el vector de componentes 6, 8. ¿Con esto qué te estaría diciendo? Pues que la Vx vale 6 y que la VY vale 8, ¿vale? ¿Cómo? O sea, si yo te digo, oye, el vector V es el vector 6, 8, ¿cómo lo localizas? Pues muy sencillito. Tú coges y dices, venga, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para las X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para las Y's. Localizas el punto 6, 8 y lo unes mediante un vector. ¿Vale? Ahí tienes el vector V de componentes 6, 8. ¿Vale? Hay otra manera de definir los vectores. Yo te puedo decir, mira, claro, si el vector V es el vector de componentes 6, 8, yo me podría plantear, ¿y cuánto mide V? ¿Cuál es la longitud de V? Si estos son metros, estos son 6 metros y estos son 8 metros, ¿cuántos metros mide V? Pues claro, si te fijas, esto es un triángulo rectángulo, esto es un cateto, este es el otro cateto, esto mide 6, esto mide 8. La longitud de V es la hipotenusa, ¿vale? Teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la longitud de V lo llamamos módulo de V, lo expresamos así, ¿vale? Si esto simplemente es ¿cómo lo llamo? Entonces, esa longitud, si aplicamos el teorema de Pitágoras, la longitud de V al cuadrado, ¿no? Hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. El cuadrado de la longitud de V es 6 al cuadrado 36 más 8 al cuadrado 64. Pero 64 más 36 es 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Así que el módulo de V es 10 metros. ¿Eso qué significa? Pues significa que esta longitud es 10. ¿Vale? Claro, hay veces, ¿vale? Si esto fuese un vector velocidad, te estaré diciendo algo que se mueve a 10 metros por segundo, ¿vale? Pero no querríamos ese módulo, querríamos las componentes, querríamos este 6 y este 8, ¿vale? Entonces, yo tengo dos maneras de definir un vector. Te puedo dar las componentes, que es decirte 6 y 8, ¿no? Las proyecciones sobre el eje de las X y el eje de las Y, o bien, ¿vale? Esta es la opción A para definir un vector. La opción B es darte la longitud y luego darte el ángulo alfa que forma con el eje OX. Este es el origen, este es el eje de las X, así que ese sería el angulito alfa, ¿verdad? Claro, yo te puedo decir, oye, yo tengo lo que mira este boli, ¿no? Este boli mide 10, vale, pero si yo te digo que este boli mide 10, no te he definido perfectamente el vector, ¿verdad? Porque puede estar formando un ángulo de 0 grados, un ángulo de 30, un ángulo de 45, un ángulo de 60, un ángulo de 90, un ángulo de 270. Entonces, te tengo que decir cuánto mide, con lo cual tú ya sabes el tamaño que tiene, pero también te tengo que dar su orientación, ¿vale? Entonces, para darte la orientación, eso es lo que se llama la dirección del vector, ¿vale? Dirección y sentido. El ángulo que forma con el eje de las X, ¿vale? ¿Sí? ¿Y cómo lo hago? Pues utilizando las razones trigonométricas. ¿Hemos visto las razones trigonométricas? Seno, coseno, tangente. Sí, ¿verdad? La tangente, o sea, si yo quiero conocer este ángulo alfa, que no lo sé, me puedo apoyar en el hecho de que este cateto vale 8 y este cateto vale 6, ¿verdad? Entonces yo cojo y digo, oye, la tangente de alfa es el opuesto, 8, entre la hipotenusa, entre el contiguo, 6, 8 sextos, 4 tercios, que es 1,33. Y entonces ahora ese es el momento en el que felizmente
coges la calculadora y dices, si la tangente de alfa es 1,33, alfa es el ángulo, es el arco, ¿vale? Cuya tangente vale 1,33. ¿Vale? Y eso te lo da la calculadora. Eso no hay nadie que lo calcule, ¿vale? ¿Alguien tiene por ahí una calculadora que yo no tengo? ¿Y si me dices cuánto es el arco tangente de 1,33? ¿Eh? ¿No sabes con el arco tangente? A ver, pues ya aprovechamos. Típicamente tienes una función de inversas, ¿vale? Tienes la tangente, ¿vale? ¿Veis seno, coseno, tangente? Entonces, si te das a esta en concreto, que es la Casio X82, si le das, ¿ves ahí que pone Shift arriba a la izquierda? En amarillo, si te fijas, cuando das a la Shift, te vas a por las funciones en amarillo. Y en tangente, arriba tienes tan menos 1, tan elevado a menos 1. Ese es el alfa. ¿Vale? Entonces, tú coges y dices 1,33. Quiero saber cuál es el ángulo cuya tangente le da 1,33. Este ángulo es 53,06 grados. Vale, entonces, claro, ¿de qué manera? O sea, dos maneras, ¿no? Si te fijas, para poder definir ese vector. Te puedo decir, es un vector que tiene por componentes 6 y 8, o bien te puedo decir, es un vector que mide 10 y que su ángulo es 53,06 grados, ¿verdad? Claro, ¿qué habría pasado si yo te hubiese dicho, oye, que mira, que tengo un vector v que mide 10 metros y el ángulo son 53,06 grados? Dime cuáles son sus componentes, dime cuáles son su componente X y su componente Y, dime cuáles son sus proyecciones sobre el eje, ¿vale? Efectivamente, muy bien, sí señora. Entonces, claro, entonces, ¿qué información te estoy proporcionando? Pues te estaría diciendo, vale, mira, esto mide 10. Venga, fenómeno. Y además, este angulito de aquí es 53,06. Si este es el vector v, tal que su módulo es 10, evidentemente estas proyecciones son la componente x de v, ¿verdad? Y esta proyección de aquí será la componente y de v. Si yo quiero saber eso, pues basta con volver a utilizar la trigonometría, ¿vale? Yo digo coseno de alfa, ¿vale? Que es el coseno de 53, que es un número, eso me lo da la calculadora, ¿vale? Esto es igual, ¿a quién? Al cateto adyacente, ¿verdad? O contiguo, este de aquí, ¿sí? Pero es que este es el Vx, ¿verdad? Partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa la conozco, vale 10. Porque me has dado el módulo, ¿no? La hipotenusa. ¿Cómo se define el coseno? Cateto contiguo, Vx partido de hipotenusa, ¿no? Si tú tienes un triángulo rectángulo, alfa, este es A, este es B y este llámalo H de hipotenusa, el coseno de alfa es A entre la hipotenusa y el seno de alfa es B entre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, pero claro, la hipotenusa no es desconocida, la hipotenusa vale 10, es el módulo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale la Vx? 10 por el coseno de 53,06. ¿Cuánto sale eso? Calcula, por fin. Coseno de 53,06. Claro, 6,009, ¿no? Mejor, déjalo en 6. ¿Y la VI? ¿Cómo calcularé la VI? Pues fíjate, me aprovecho del seno. El seno se define como el cateto opuesto, que es la VI, la componente I del vector, ¿verdad? Entre la hipotenusa, pero la hipotenusa es el módulo, vale 10. Así que VI va a ser 10 por el seno de 53,06.
Yo te voy diciendo que eso sale 8. Pero hazlo tú, hazlo tú. Sí. 7,99, claro. ¿Y por qué sé que salía en 6 y 8? Porque estoy recuperando la información que te había dado antes, ¿vale? Te he dicho que es un vector que tiene por componentes 6 y 8, y evidentemente decirte que tiene componentes 6 y 8 es equivalente a decirte que mide 10 y que forma un ángulo de 53,06 grados. Oye, ¿por qué no me ha salido el 6 perfecto y el 8 perfecto? Pues hombre, porque cuando hemos hecho el arco tangente nos ha salido que el ángulo es 53,06, hemos perdido unos poquitos decimales y entonces no me sale el 6 perfecto, no, me sale 6,009, vale, venga. Y no me sale el 8 perfecto, me sale 7,99, pues fenómeno, 6 y 8, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando me dan este tipo de problemas? Pues pensar en estas cosas, ¿vale? Me cogen y me dicen, oye, que un futbolista chuta, un francotirador dispara, ¿vale? Aquí lo tienes. Entonces te cogen y te dicen, ya. Entonces te dicen, un futbolista chuta y la velocidad a la que sale el balón es de 120 km/h, ¿vale? Y el ángulo que forma es de 30 grados. Lo primerísimo. Y si no, todo lo que venga está mal, ¿vale? Entonces, de verdad, esto yo os explico los vectores las veces que queráis, pero por favor, esto no puede fallar. Cuando te dicen que estos son 120 km/h, que son 33,3 metros por segundo, lo que te están diciendo es que el módulo de la velocidad, esto, vale 33,3. ¿Vale? Es un vector que mide 33,3. Necesito conocer la componente X y la componente Y. ¿Vale o no vale? Dado que esta velocidad es una velocidad inicial, ¿vale? Por eso a esta componente la llamo velocidad inicial en el eje de las X, ¿no? Claro, yo llevo llamando a la velocidad inicial en el eje de las X V o X muchísimo antes de que Vox existiera. Entonces, claro, ¿estás haciendo? No. Y menos de estos. Y menos de estos, ¿vale? Y esto sería velocidad inicial en el eje de las Y's, ¿sí? Pero tenemos que aplicar trigonometría. Entonces, ¿cuál es la velocidad? ¿Vale? Lo primero es averiguar cuál es la velocidad inicial en cada uno de los ejes, ¿sí? Velocidad inicial en el eje de las X, pues será V0 por el coseno de 30, porque proyectas sobre el eje de las X, ¿no? O si quieres dices coseno de 30, aquí tienes el ángulo de 30. Coseno de 30 es el cateto adyacente, la velocidad inicial en el eje de las X, entre la hipotenusa, entre el módulo de la velocidad. ¿Vale o no vale? ¿Me he seguido? Por favor, esto es... ¡Oh! ¿Qué pasa? Perdón. La velocidad inicial en el eje de las X es efectivamente el módulo de la velocidad inicial por el coseno de 30. Esos 33,3 metros segundo multiplicados por el coseno de 30. Y el coseno de 30 es raíz de 3 medios, ¿no? Algo así como 23,5 metros segundo. Si me lo decís, yo os lo agradezco. 33,3 por raíz de 3 medios. Raíz de 3 es 1,71, entre 2 es 0,85. Habría que quitar. ¿Ves? Muy mal. Lo he calculado muy raquete mal. 28,8. Evidentemente es una velocidad, ¿vale? Por lo tanto, metros segundo. ¿Sí? Sería, si lo estuvieses... ¿Perdona? El 33,3, que es la velocidad inicial, y el coseno de 30, que es raíz de 3 medios. ¿Vale? ¿Y la velocidad inicial en el eje de las Y, cuál será? Pues hombre, para calcular
la velocidad inicial en el eje de las Y, vamos a utilizar el hecho de que el seno de 30 es igual al cateto opuesto, V0i, partido por la hipotenusa, que es el módulo. La velocidad inicial en el eje de las Y será esos 33,3 por el seno de 30, que es un medio, este no hace falta que me lo digas, es 16,6 metros segundo. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Entonces, por favor, y esta es la idea, hay dos ideas absolutamente fundamentales en la clase de hoy, ¿vale? La primera, descomponer la velocidad en las componentes de la X e Y, ¿vale? Y la segunda, el movimiento es, en el eje de las X, en el eje horizontal, es un movimiento rectilíneo y uniforme. La velocidad es constante e igual a la V0x. En este caso, la bola en el eje de las X se mueve todo el rato a 28,8 metros por segundo. ¿Sí? Y en el eje de las Y tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que la aceleración es la gravedad y la velocidad es V0i, esta de aquí, más G por T. ¿Vale o no vale? Por favor, la clase de hoy es muy cañera, por dos conceptos súper importantes. Descomponer vectorialmente la velocidad y a partir de ahí, lo que pasa en el eje de las X es independiente de lo que pasa en el eje de las Y. En el eje de las X, movimiento a velocidad constante. En el eje de las Y, movimiento con aceleración constante. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido? Sois unas máquinas. Continuad así. Cuidaos. No delincáis. Todos esos buenos consejos. Bueno, muchas gracias a los de la tablet por estar ahí, chicos. Cuidaos mucho, ¿vale? ¿Eh? Sí, en cuanto tengo un rato lo subo.